Hola, muy buenos días, estimados estudiantes de Prepa en Línea C. Bienvenidos a este segundo espacio abierto al aprendizaje de la semana 2 del módulo 12, Matemáticas y Representaciones del Sistema Natural. Mi nombre es Ana Berta Canto Bustos y yo soy su asesora virtual durante el módulo. Y bueno, este espacio abierto es con el grupo del módulo 12, Campus 1, Generación 65, específicamente el grupo 38. El objetivo de este espacio abierto es resolver las dudas que ustedes tengan acerca de las actividades integradoras 3 y 4, que son con las que estamos trabajando en esta segunda semana. Nos toca también, bueno, vamos a seguir reforzando los temas de operaciones con notación científica, plano cartesiano, funciones trigonométricas y vamos a ver cómo resolver la actividad número 3 con descomposición de vectores. En la sesión anterior vimos cómo aplicando la ley de coseno y la ley de seno, nosotros podíamos encontrar la fuerza resultante y el ángulo de la fuerza resultante. Ahora vamos a ver otro método para poder resolver este problema y ustedes ya decidirán cuál es el que se les hace más sencillo para poder hacer su actividad. En esta segunda semana, pues continuamos viendo la unidad 1, matemáticas y electricidad, y ya comenzamos a ver la unidad 2, la geometría en fenómenos magnéticos. Tenemos la parte de los recursos, ¿ok? Que nos van a servir para reforzar los temas que hemos estado trabajando desde la semana 1. Viene lo que es el plano cartesiano, teorema de Pitágoras, trigonometría, funciones trigonométricas, razones trigonométricas. Vienen unos simuladores de la ley de Coulomb y Faraday para que ustedes comprendan mejor esta parte de las leyes y las leyes de electricidad y magnetismo. Tenemos también la parte del foro aprendiendo en donde tenemos que participar. Ya vi que ya varios de ustedes hicieron aportaciones. Todavía tenemos el fin de semana para que ustedes puedan participar en el foro. Recuerden que con este foro nos estamos preparando para el foro de la semana número 4. ¿Ok? Y bueno, y nos sirve para reflexionar acerca de los temas que estamos trabajando en esta segunda semana. Hay que resolver también las actividades formativas. Ya estuve revisando, muy pocos de ustedes han respondido a estas dos actividades. Todavía tenemos el fin de semana para poderlo hacer. Nos sirve para autoevaluarnos, a ver si comprendimos los recursos que estamos revisando en la semana. Y además son puntos que se van generando, que se van a ver reflejados en la semana número 4. Y bueno, tenemos las dos actividades de la semana, que es la electricidad de un globo y las leyes en los focos. Ok, hemos estado trabajando la parte de operaciones con notación científica, entonces para eso tenemos que tener bien claro la parte de las leyes de los exponentes. Cuando es una multiplicación, la base se conserva y los exponentes se escriben tal cual con los signos y luego se suman o se restan. Cuando es una potencia elevada a la otra, esta la aplicamos en la ley de Coulomb, cuando nuestra distancia entre las cargas es esta notación científica, pues esa potencia la elevamos a otra potencia y bueno, aplicamos esta ley de los exponentes y en la división la base se conserva y los exponentes se restan. Al de arriba le restas el de abajo, siempre cuidando escribir con los signos cada uno de ellos. Vamos a seguir haciendo estas operaciones, vamos para reforzar, ya sé que ya lo están manejando bastante bien, pero bueno, vamos a reforzar esta parte. Me ayudan, por favor, vamos a multiplicar 12 por 10 a la menos 4 por menos 3 por 10 a la 8. En este caso sería multiplicar 12 por menos 3. ¿Cuánto les da 12 por menos 3? Buenos días. Menos 36. Muy bien. Gracias, Belén. Nos da menos 36. Y 10 a la menos 8. Muy bien, igual a Jessica ya le dio. 10 a la menos 8 por 10 a la menos 4, perdón, por 10 a la menos 8. Recordemos que es multiplicación. La base se conserva y los exponentes se escriben tal cual con los signos que tienen. En este caso nos toca hacer la operación de menos 4 más 8. ¿Cuánto les da menos 4 más 8? 4 positivo. Muy bien. Ok. Ahora vamos a multiplicar estos tres. Muy bien, ya les dio a todos. 4. Ok. Vamos a multiplicar estos tres. Va a ser menos 7 por 5 por menos 3,5. ¿Cuánto les da? Menos 7 por 5 por menos 3,5. De entrada podemos hacer aplicar la ley de los exponentes para ver con qué signo va a quedar.
Aquí multiplicamos estos tres, nos queda, ok, queda positivo. Es menos por más da menos y menos por menos da más. Por lo tanto, nos va a quedar positivo y me dicen que el da 122,5. Perfecto. Y aplicando la ley de los exponentes en la base 10 nos quedaría menos 11 más 12 menos 5. ¿Cuánto les da menos 11 más 12 menos 5? Menos 4, muy bien. Nos queda 10 a la menos 4. Ok. Entonces, bueno, aquí ya hicimos esta multiplicación. Vamos a ver aquí en la parte de la división. Tengo 52 por 10 al cubo entre esta cantidad al cuadrado. Primero tendremos que elevar el 4 por 10 a la menos 3 al cuadrado. Ok, elevamos el 4 al cuadrado. ¿Cuánto nos da 4 al cuadrado? 4 al cuadrado nos queda 4 por 4, 16. Muy bien, Yesenia, 16. Ok, Jessica. Y 10 a la menos 3 por 2, menos 3 por 2, aquí se multiplican. Ok, Edgar, muy bien. Menos 3 por 2 nos da menos 6. Ok, ya que elevamos el cuadrado, ahora sí podemos hacer la división. Dividimos 52 entre 16. Muy bien, ya les dio a todos. 52 menos 16. Digo, 52 entre 16. 52 entre 16, 3,25. Perfecto. Y aplicando ley de los exponentes en división, es al del numerador, vale 3, le resto el del denominador. Como el del denominador es negativo, pues aquí va a ir entre paréntesis para no confundir el menos de la división. Y en este caso nos quedaría menos por menos, se convierte en más y sería 3 más 6. ¿Cuánto nos da 3 más 6? 9. Ok. Entonces así nos quedaría por 10 a la 9. Ok. Ahora, ¿qué pasa? Muy bien, ya les dio 9 a Edgar, Yesenia, Belén, Jessica, perfecto. ¿Qué pasa aquí cuando yo tengo esta división? He visto, bueno, he observado que hacen la división, o sea, dividen 45 entre 3. ¿Cuánto te da 45 entre 3? ¿Cuánto les da 45 entre 3? 15, muy bien. Y entonces me dice, bueno, 45 entre 3, 15, y como tienen aquí este número, notación científica, pero este 10 a la 3 ya arriba no tienen ninguno con quien dividir o hacer la resta, entonces lo desaparecen y me dejan la respuesta en 15. Y no, tiene que, este no lo puedes desaparecer, también va incluido en la respuesta. Entonces, si nosotros recordamos y aplicamos la ley de los exponentes, era en la división al del numerador, le resto el del denominador. Aplicando esa ley, ¿ok? El del numerador pues no tiene, le ponemos 0 menos el del denominador. El del denominador es menos 3, que también va entre paréntesis por el menos que tiene la resta, ¿no? Entonces aquí sería menos por menos, se convierte en más. Y mi respuesta sería 15 por 10 al cubo. ¿Ok? Y existen dos leyes más de los exponentes, que son estas dos que tengo aquí, que vienen al final de esta operación, ¿no? De la división. Cuando tú tienes un número elevado a un exponente negativo y lo quieres pasar a positivo, lo que haces es, lo pasamos completo al denominador. Ponemos un 1 o el número que le acompaña aquí a la A y entre a la n, ¿ok? Entonces aquí lo que hacemos es, estamos pasando el exponente de negativo a positivo. Y si es al contrario, si el exponente es positivo y lo quiero pasar a negativo, igual pasa al denominador. Nos quedaría 1 entre a la menos n. Observamos aquí, tenemos 10 a la menos 3. Para pasarlo a positivo sería este, se convertiría en 10 a la más 3, que es lo que pasó aquí, que al final viene siendo, si no te acuerdas de una de estas dos leyes, pues haces la de la división que hemos trabajado, al de arriba le restas al del numerador, le restas el del denominador y ya te va a quedar el signo con el que tiene que quedar, ¿ok? Por ejemplo, este de aquí, ¿no? Aquí tenemos 100 entre 5 por 10 a la cuarta, dividimos 100 entre 5, ¿cuánto les da 100 entre 5? 20, ¿ok? Y 10 a la menos 4, observamos que es negativo,
no me quedaría, digo, 10 a la cuarta, perdón, es positivo, me quedaría como negativo. Es decir, mi respuesta me quedaría 20 por 10 a la cuarta. Si aplicamos la ley de los exponentes de división, pues es al de arriba, que vale 0, 10 a la menos 4, perdón, menos al arriba que vale 0, le resto el denominador, el de abajo, entonces nos queda menos 4 y 0 menos 4 da menos 4. Entonces ya sea que apliquemos esta, que al final te va a dar la misma respuesta, o hacemos lo que siempre hemos hecho en la ley de los exponentes. Pero que no es válido que cuando tú hagas tu división, nada más me dejes el valor de la división y esta base 10 ya no la escribas. Recordemos que la base 10 es parte de la respuesta. ¿Ok? Con un numerito que le cambies aquí en el exponente, ya es un número diferente. Entonces sí hay que cuidar mucho esa parte, porque si tu respuesta es 10 a la menos 4, no sé, al hacer la operación y me pones 10 a la menos 3, entonces es un número diferente y ya la respuesta es incorrecta. Entonces hay que cuidar mucho a la hora de hacer nuestras operaciones con notación científica. Ok. Luego vamos a seguir aquí con conversiones. Ya habíamos estado trabajando la semana anterior con microcoulombs. Ahorita vamos a trabajar con la P, que significa picocoulomb. Un picocoulomb equivale a 1 por 10 a la menos 12. ¿Ok? Entonces, 38 picocoulombs a coulombs, pues nos quedaría multiplicar 38 por 1 por 10 a la menos 12. Y me quedaría 38 por 10 a la menos 12 coulombs. 25 picocoulombs a coulombs, pues sería 25 por 10 a la menos 12. Aquí no hay tanto problema, ¿ok? Porque nuestros números que nos están dando, pues son números enteros, no son números muy grandes, no tienen muchos ceros que se tengan que quitar. Pero ¿qué pasa si me dan, por ejemplo, esta cantidad, ¿no? Me dicen, necesito convertir 850,000 picocoulombs a coulombs. Entonces, pues tú lo podrías poner como 850,000 por 10 a la menos 12. Pero si te dan otro número por 10 a la menos 2 y cuando multipliques 850,000 por 350,000, por ejemplo, nos va a quedar un número enorme. Entonces, lo que hacemos y para lo que nos sirve la notación científica, pues es para reducir la cantidad de ceros y que sea más sencillo hacer nuestras operaciones. Entonces, en este caso, este 850,000 lo pasaría primero a notación científica. Eso ya también ya lo repasamos en la semana 1 y lo hemos estado trabajando, ¿no? Entonces vamos a convertir estos 850,000, siguen siendo picocoulombs, vamos a ponerle la P, picocoulombs, pero en notación científica me quedaría como 8.5 por 10 elevado a qué exponente. ¿Qué exponente tendría? Si va a ser 8.5. A la quinta. Muy bien, Belén. Estamos viendo cuántos lugares está recorriendo el punto de derecha a izquierda. 5 lugares. Muy bien, Edgar y Jessica. Sería 8.5 por 10 a la quinta. Esta cantidad todavía sigue en picocoulombs. No hemos hecho la conversión. Y ahí, ya una vez que lo tienes, ahora sí, vamos a hacer la conversión. Sería 8.5 por 10 a la quinta, lo multiplicamos por 1 por 10 a la menos 12, pues nos quedaría 8.5 por 1 da 8.5. Y 10 a la quinta por 10 a la menos 12 nos quedaría 5 menos 12. ¿Y cuánto les da 5 menos 12? Menos 7 coulombs. Ok, entonces 850,000 picocoulombs equivale a 8.5 por 10 a la menos 7 coulombs, ¿ok? Entonces eliminas ceros y ya luego haces la multiplicación y aplicas la ley de los exponentes, ¿ok? Vamos a hacer esta conversión, ¿ok? 0.00055 picocoulombs. Lo voy a pasar primero a notación científica. Me quedaría como 5.5 por 10 elevado a qué exponente. ¿Cuántos lugares recorro el punto? Ok, 5 lugares también, pero en este caso es negativo. Muy bien, Belén, sería 5.5 por 10 a la menos 5. Ok, ya le di a Yesenia, Jessica, por 10 a la menos 5. Entonces sería igual a Edgar, 5.5 por 10 a la menos 5 multiplicado por 1 por 10 a la menos 12. Nos queda menos 5 menos 12. ¿Cuánto da menos 5 menos 12? Menos 17. Signos iguales se suman y conservamos el signo. ¿Ok? Entonces me queda 5.5 por 10 a la menos 17 coulombs. Ok, muy bien. Ya vamos bien aquí.
Ok, ahora vamos a ver este ejemplo para encontrar la fuerza que hay entre dos cargas. Dice, se tiene un protón con carga de 48 picocoulombs a una distancia de 25 centímetros de un electrón cuya carga es de menos 20 picocoulombs. ¿Cuál es la fuerza eléctrica entre ellos? Ahorita ya para aplicar la fuerza eléctrica. Ya no vamos a usar las barritas de valor absoluto, es decir, que si me dan un protón y un electrón, al multiplicar las cargas, pues mi fuerza va a quedar negativa, ¿ok? Ya me va a dar el signo o hacia dónde se mueve la fuerza. Entonces, ya esta fórmula es la que vamos a empezar a utilizar a partir de esta semana. Ya no solo la magnitud de la fuerza, sino el sentido hacia dónde se mueve con el signo que debe de tener correspondiente. Entonces sacamos los datos, tenemos la distancia son 25 centímetros para poder sustituir nuestra distancia en la fórmula tiene que estar en metros. Entonces vamos a hacer la conversión. Un metro tiene 100 centímetros, nos toca dividir 25 entre 100. ¿Cuánto les da 25 entre 100? No, no 100 entre 25, 25 entre 100. 25 entre 100 nos da 0,25. Muy bien. Si lo paso a notación científica y lo pongo como 2,5 por 10 elevado a qué exponente quedaría. Mm, Vean cuántos lugares estoy recorriendo el punto. Si lo pongo como 2,5, lo estoy recorriendo un lugar. ¿Ok? Entonces sería por 10 a la menos 1. Si lo hubiese puesto como 25, ahí sí serían dos lugares, entonces nos quedaría por 10 a la menos 2. Cualquiera de las dos opciones que pueda, es la misma cantidad, ¿no? Entonces ahorita nada más vamos a usar esta por 10 a la menos 1. Ok, convertimos las cargas de picocoulomb a coulomb, pues sería 48 picocoulombs, nos quedaría 48 por 10 elevado a qué exponente para convertirlo a coulomb. Menos 12, muy bien, menos 12. Y menos 20 picocoulomb sería menos 20 por 10 a la menos 12. Ok. Y la constante K es esta. Vuelvo a repetir, esta es la constante que vamos a usar. Aplicamos redondeo, esta es la que viene en los recursos. 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Entonces sustituimos en nuestra fórmula constante K por fuerza 1, 48 por 10 a la menos 12 por fuerza 2, menos 12 por 10 a la menos 12, entre la distancia que nos quedó 2,5 por 10 a la menos 1. Ok, vamos a hacer las operaciones. Acá les dejé como 2,5 por 10 a la menos 1. Ok, vamos a hacer las operaciones. ¿Me ayudan por ahí? Ahí está. Multiplicamos 9 por 48 por menos 20. 9 por 48 por menos 20. 8,640. Ok, menos 8,640. Luego 10 a la 9 por 10 a la menos 12 por 10 a la menos 12 va a ser 9 menos 12 menos 12. ¿Cuánto da 9 menos 12 menos 12? Nos queda menos 15. Ok. Ahora vamos a elevar al cuadrado menos 15. Perfecto. Elevamos al cuadrado al denominador. 2,5 al cuadrado. ¿Cuánto les da? 2,5 por 2,5. 6,25. Ok, 6,25 y 10 a la menos 1 por 2. Menos 1 por 2 nos da menos 2. Nos queda 6,25 y menos 2. Ok, ahora vamos a hacer la división. Menos 2, ok. Menos 8,640 entre 6,25. ¿Cuánto les da? Fuerza. Menos 13.
Ok, y los exponentes van a ser -15 menos -2. Es decir, -15 más 2. ¿Cuánto da -15 más 2? Me va a quedar que la fuerza es igual a menos 3.382.4 por 10 a la -13 newtons. ¿Ok? Entonces es importante escribir la fuerza es la unidad. Siempre en nuestras respuestas hay que poner la unidad correspondiente a cada una de las variables, ¿no? Dependiendo de lo que estemos buscando. En este caso, la fuerza nos queda en newtons. Entonces, esta es la ley de Coulomb que hemos estado trabajando igual desde la semana anterior. Y bueno, ya aquí ya la trabajan bien. El único detalle nada más es que cuidar la constante K, que es la que nos proporciona los recursos. Ok. Ahora vamos con funciones trigonométricas. Estas nos sirven para vamos a encontrar cómo sacamos el ángulo de un triángulo, el ángulo interno de un triángulo, y aplica solo para triángulos rectángulos. Los triángulos rectángulos son aquellos triángulos que tienen un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados, ¿no? Entonces, tenemos tres lados. El lado que está enfrente del ángulo de 90 es la hipotenusa y los otros dos se llaman catetos. Dependiendo del ángulo que te hable, ¿ok? En este caso el ángulo alfa, el lado que está enfrente del ángulo del que estamos hablando se llama cateto opuesto. En este caso es el que está de naranja del ángulo alfa y el que queda junto a él es cateto adyacente. Entonces, hipotenusa, el que está enfrente del ángulo de 90, el ángulo del que hablo, el lado que está enfrente es cateto opuesto y el que queda junto a él es cateto adyacente. Ahora, hay la definición de las funciones trigonométricas, tenemos seno, coseno y tangente. Estas definiciones no cambian, no importa cómo se llame el ángulo, ¿ok? ¿Qué letra le pongas al ángulo? Entonces, el seno, la definición es igual a cateto opuesto entre hipotenusa, el coseno es igual a cateto adyacente entre hipotenusa y la tangente es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente, ¿ok? Entonces, aquí me dicen que determine cuánto mide el ángulo alfa del triángulo, me dan la C y me dan la letra A. Hablando del triángulo que tengo yo aquí abajo, vamos a hacer un poco más grande, ¿ok? ¿Qué datos me están dando? La letra C, este es el ángulo alfa, este de acá. Entonces, mi letra C, ¿qué vendría representando? Es cateto opuesto, cateto adyacente o hipotenusa. La letra C en este triángulo. Ok, hay que fijarse, recuerden que observamos que la C está enfrente del ángulo de 90 o el ángulo recto, entonces la C es la hipotenusa, ¿ok? Muy bien, ya les dio hipotenusa, perfecto. ¿Y la A qué vendría siendo? Este es el ángulo alfa y esta es la A. ¿Qué cateto es? ¿Adyacente o opuesto? Opuesto, porque es el ángulo, el lado que está enfrente, ¿ok? Entonces la A es cateto opuesto y la C es hipotenusa. Me están dando como datos cateto opuesto e hipotenusa. ¿Qué función trigonométrica voy a utilizar? ¿Seno, coseno o tangente? Si me dan cateto opuesto e hipotenusa. La función seno, muy bien, es esta de acá. Entonces, voy a escribir aquí seno del ángulo alfa es igual a cateto opuesto, que vale 7, entre hipotenusa, que vale 50. Dividimos 7 entre 50. ¿Cuánto les da 7 entre 50? Ok, nos queda 0.14. Y para encontrar el ángulo, nosotros hallaríamos la función inversa del seno. Seno inverso de 0.14. Recordemos que tenemos la calculadora, bueno, los que están ahorita presentes ya lo habíamos trabajado la sesión anterior. Seno, sin seno, cos, coseno, tan, tangente. Y arriba tiene a la -1. Para usar estas funciones inversas tenemos este botón de Shift. Le, le aprietas Shift, seno de 0.14 y en la calculadora te sale seno a la -1, que es la inversa, y con eso encuentras el ángulo. Si estás utilizando tu celular,
¿ok? Hay que buscarle, eh, sí, hay que buscarle, viene la palabra INV, o viene 2ND, o vienen dos flechitas inversas para la calculadora científica y te salga a la -1. Entonces, el seno inverso de 0,14 nos da 8,04 grados, ¿ok? Aquí ya les dio 8,04 grados. Muy bien. Entonces, ya vimos cómo utilizamos la calculadora. Es importante aprender a sacar la función inversa porque en nuestra actividad 3 nos piden hallar el ángulo de la tangente. Entonces, bueno, si aplicas la ley de seno, tienes que hallar la función inversa. Ok, vamos con este ejemplo. Aquí les estoy dando como datos la A y la B, ¿ok? Igual nos piden hallar el ángulo alfa. Entonces, está el ángulo alfa aquí, mi A, ¿qué vendría siendo? Hipotenusa, cateto opuesto, cateto adyacente. La letra A, que viene siendo hipotenusa, cateto opuesto o cateto adyacente. Acuérdense, es el opuesto porque es el que está enfrente, muy bien. Y la B, esta B que viene siendo, la B viene siendo el adyacente, ok. Nos dan cateto opuesto y cateto adyacente. Con esos datos observamos qué función trigonométrica voy a utilizar, seno, coseno o tangente. Puesto y adyacente, la tangente, muy bien, esta de acá. Entonces le vamos a poner tangente de alfa es igual a cateto opuesto, que nos da 65, entre cateto adyacente, 22. ¿Cuánto les da 65 entre 22? 65 entre 22, 2,95. Ok. Entonces, para hallar el ángulo, aquí sería tangente inversa de 2,95. ¿Cuánto les da la tangente inversa de 2,95? Tangente inversa de 2,95. Ok, a Belén, a Jessica, muy bien, ya les dio, es 71,27. Entonces sería 71,27 grados. Ok, así encontramos la función inversa de un ángulo, digo la función inversa, y nos sirve para encontrar el ángulo. Ok, hasta aquí vamos bien, ¿alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok, gracias, Belén. Muy bien, vamos bien. Ok, ahora fíjense, vamos a encontrar. Nos dan este problema, ¿no? Tenemos dos protones y un electrón que está acá. Me dan como datos ya la fuerza, me dicen que la fuerza del electrón, la fuerza de A B, eh, vale -45, muy bien, gracias, -45 por 10 a la -12 newtons. Ok. La fuerza de la A a la C, ya sacamos la fuerza entre el protón y el electrón, A y C, vale -90 por 10 a la -12 newtons. Y el ángulo A, el ángulo que está entre ellos, vale vale 75 grados. Ok. Entonces, lo primero que me dice, necesito que me represente las fuerzas que se obtuvieron entre la A y la B y la fuerza que obtuviste entre la A y la C. Entonces aquí al darme la fuerza negativa, que el signo nos indica la posición de la fuerza. Entonces la fuerza AC, esta de aquí, al ser negativa, nos va a quedar, va a cambiar de cuadrante. Es decir, de aquí va a pasar del primer cuadrante al tercer cuadrante y aquí quedaría la fuerza AC, porque quedó negativa y cambió de posición. Si fuera positiva, quedaría en el mismo lugar, me hubiese quedado acá. Si fueran dos protones o dos electrones, nos queda positiva y no cambia, no se mueve la fuerza, ¿no? En este caso, al quedar negativa, pues ya cambió de lugar. La fuerza AB también, al ser negativa, va a cambiar de posición, pasa del primer cuadrante al tercer cuadrante.
Entonces, nos dicen, bueno, necesito que me grafiques cómo quedan las fuerzas. Esta sería la gráfica de las dos fuerzas que tengo yo aquí, negativas. Ustedes tienen dos opciones. Si lo saben hacer en GeoGebra, ¿ok? Con las especificaciones que tienen que utilizar, los comandos para graficar vectores, pues lo pueden hacer en GeoGebra. Nada más que recuerden incluir los signos. Sí, no te preocupes, lo tengo pendiente. Gracias, Edgar. Los signos. Los signos hay que incluirlos, ¿ok? Si tú haces tus gráficas en GeoGebra, hay que incluir los signos y ya te van a salir en los cuadrantes que le corresponden a la fuerza. Entonces, esta sería la primera gráfica. Si no, pues la haces a mano o la haces, le sacas de internet un plano cartesiano, pones tus fuerzas, cómo te quedan y cuánto vale cada una de ellas, incluyéndole su nombre para saber que ustedes la realizaron, ¿ok? Esa es la primera. Entonces, bueno, ahora vamos a hacer la descomposición de vectores porque hay que encontrar la fuerza resultante y el ángulo de la resultante, ¿ok? Para eso vamos a hacer una tablita. Esta tablita, aquí vamos a incluir las fórmulas y lo que tenemos que realizar. Entonces, tenemos la fuerza AB, que es menos 45 por 10 a la menos 12. La fuerza AC, hoy es menos 90, acá es menos 90 por 10 a la menos 12 y el ángulo es de 75 grados. ¿Qué vamos a incluir en la tablita? Primero vamos a poner el valor absoluto de las fuerzas, ¿ok? Es decir, que aunque sean negativas, vamos a poner el valor absoluto. Quedamos que cuando sacas el valor absoluto es positivo. Vamos a poner el ángulo con el que quedan mis fuerzas una vez que se aplican y que se mueven. La fuerza en X. Ok, por fórmula para descomponer en fuerza en X va a ser la fuerza por el coseno del ángulo y la fuerza en Y va a ser la fuerza multiplicado por el seno del ángulo. Entonces, escribimos mi fuerza AC vale 90 newtons, mi fuerza AB, aquí está, vale 45 newtons y vamos a ver con qué ángulo quedaron. Mi fuerza AC, que es esta de acá, AC, el ángulo al quedar negativo y quedar de este lado, aquí son 0 grados, en este lado serían 180 grados. Quiere decir que el ángulo que voy a utilizar con el que queda mi fuerza es de 180 grados. Y la fuerza AB, ¿ok? Que este pedacito tenía 75, aquí observamos que al pasar a este cuadrante, se movió 180 grados. Si tú haces de aquí a acá, son 180 más los 75 que tienes aquí, ¿ok? Entonces el ángulo que voy a utilizar va a ser 75 más 180. En este caso son 255. Entonces, primero escribes el valor de las fuerzas en valor absoluto, las dos en positivo, le pones el ángulo correspondiente, con qué ángulo quedaron las fuerzas, y ahora sí vamos a hacer las operaciones, ¿ok? La fuerza en X va a ser mi fuerza, copiamos acá la fuerza, ¿ok? Multiplicado por el coseno de 180, ¿ok? ¿Cuánto les da el coseno? Ahí ya no es coseno inverso, es directo apretarle cos. ¿Cuánto les da el coseno de 180? Menos 1. Ok, el coseno de 180, le voy a poner acá, nos dio menos 1. Ok, entonces 90 por 10 a la menos 12 por menos 1, pues me va a quedar menos 90 por 10 a la menos 12. Ok, ya tengo mi primer resultado de mi fuerza en X. Nos da menos 90 por 10 a la menos 12. Ahora vamos a hallar la fuerza en Y. Va a ser mi fuerza multiplicada por el seno, lo copio acá para que sea más rápido, por el seno de 180. Ahora vamos a hallar seno de 180. ¿Cuánto les da el seno de 180? Cero. Ok, y pues 90 por 10 a la menos 12 por cero, 90 por cero nos da cero. Entonces aquí va a quedar cero. Ok. Entonces, es tu fuerza por el coseno del ángulo y pones tu respuesta. Tu fuerza por el seno del ángulo y pones tu respuesta.
Ahora vamos con la fuerza AB, que es de 45 por 10 a la menos 12. ¿Ok? Vamos a multiplicar. Ahora vamos a sacar el seno, el coseno, perdón. Va a ser 45 por 10 a la menos 12 por el seno, no, por el coseno de 255. ¿Cuánto les da el coseno de 255? Coseno de 255. Ok, nos da menos 0,2588. Da negativo. Menos 0,2588. Ok. Entonces vamos a multiplicar 45 por menos 0,2588. 45 aquí, este por este. 45 por menos 0,2588. ¿Cuánto les da? Menos 11,6. Vamos a ponerle un decimal para que no se haga muy grande nuestro número. Menos 11,6. Ok. Entonces ya encontré mi fuerza en X de la fuerza AB. Y el 10 a la menos 12 se baja tal cual, porque como aquí no tiene con quién multiplicarlo, pues ya nos queda por 10 a la menos 12. No se les olvide bajar la notación científica, ¿ok? Ahora vamos a hacer lo mismo, pero en lugar de coseno va a ser seno de 255. ¿Cuánto les da el seno de 255? Me dicen que les da menos 0,9659. Ok. Ah, ahí está. Menos 0,9659. Multiplicamos 45 por menos 0,9659. 45 por menos 0,9659. ¿Cuánto les queda? Menos 43,4. Ok. Y el 10 a la menos 12 se baja tal cual. Ok. Entonces ya hicimos descomposición F en X, F en Y. Ahora, lo que tengo que hacer es la sumatoria de las fuerzas en X. Es decir, voy a sumar esta de aquí con esta de acá. Entonces, para sumar, pues nos va a dar, sumamos primero menos 90 menos 11,6. Menos 90 menos 11,6. Menos 101,6 menos 101,6. Y el 10 a la menos 12 se conserva. ¿Ok? Entonces, mi sumatoria de fuerzas en X es menos 101,6 por 10 a la menos 12. Ahora aquí voy a sumar mi fuerza en Y. Mi fuerza en Y es 0 menos 43, menos 43,4. Pues ahí nos queda igual, menos 43,4. Por 10 a la menos 12. Ok, ¿hasta aquí alguna duda? Es importante que si ustedes realizan la suma encuentran la resultante aplicando descomposición de vectores, sí necesito que me pongan las operaciones, ¿ok? Para saber cómo lo están sacando. Tal vez multiplicar la fuerza por el coseno del ángulo y tu respuesta, ¿no? La fuerza por el seno del ángulo y tu respuesta para que veamos cómo sale. Entonces, bueno, ya tienes tu sumatoria de fuerza en X y tu sumatoria de fuerza en Y. Vamos a utilizar, aquí ya es más directo, vamos a utilizar dos fórmulas, una para encontrar la resultante y la otra para encontrar el ángulo. ¿Ok? Entonces, me copio acá. Las, las fórmulas que vamos a utilizar, ahí está.
Las fórmulas que vamos a utilizar, que las anoten ahí, la fuerza resultante va a ser sumatoria de fuerza en X elevado al cuadrado más la sumatoria de fuerza en Y elevado al cuadrado, lo sumo, le saco la raíz cuadrada y me queda mi fuerza resultante. Y para hallar el ángulo va a ser la tangente inversa de lo que te dio la sumatoria de fuerza en Y entre la sumatoria de fuerza en X. Vamos a hacer la división, ¿ok? Entonces, vamos a hacer las operaciones, me van a ayudar ustedes. Tenemos primero mi fuerza en X, que es menos 101, ok. Menos 101.6 por 10 a la menos 12, lo voy a elevar al cuadrado. Mi otra cantidad, hay que poner la cantidad completa, ¿ok? No. Entonces, vamos a elevar aquí primero. ¿Cuánto les da menos 101.6 al cuadrado? Me dejo quitar esto. Menos 101.6 al cuadrado. Me dicen que da 10.322.56. Ok. Ahora, 10 a la menos 12 al cuadrado, multiplicamos los exponentes. Menos 12 por 2 nos da menos 24. Ok, entonces ya tengo la primera cantidad al cuadrado, me da esta. Ahora, vamos a elevar al cuadrado este de acá. 43 menos 43.4 al cuadrado. Menos 43.4 al cuadrado. Da 1883.56. Muy bien. Y menos 12 por 2 nos da menos 24. Ok, ya quedó. Ahora, vamos a sumar 10.322.56 más 1883.56. Vamos a hacer esa suma. Ok, la suma me quedó 12.206. No, sí, 206.12, ¿ok? Por 10 a la menos 24. Ok. Ahora, a esa cantidad, sáquele la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 12.206.24. 110.48, ¿ok? Por, ya le sacamos. Ahora, el 10 a la menos 24, en este caso, mm, como es la inversa de cuando elevas al cuadrado lo multiplicas por 2, ¿ok? Entonces, cuando le sacas la raíz cuadrada a un número elevado a un exponente, lo que haces es divides entre 2, es lo contrario. ¿Cuánto les da menos 24 entre 2? Ahí no le sacas raíz, sino divides entre 2 en la de los exponentes. Y menos 24 entre 2 te da menos 12. ¿Ok? Por lo tanto, la fuerza resultante te va a dar 110.48 por 10 a la menos 12. Esta sería tu respuesta. Se ve un poquito largo porque estamos usando notación científica, ¿ok? Pero como ustedes, sus fuerzas les quedan en notación científica, entonces es importante que vean
cómo se realizan las operaciones aritméticas. Y esta sería la resultante. Ahora vamos a hallar el ángulo que es tangente inversa. Vamos a hacer una división. Mm, ok, acá nos quedó, esto ya quedó. Me daba mi sumatoria de fuerza en Y. No, me lo copio. Vamos a hacer la división. Mi sumatoria de fuerza en Y es menos 43,4 entre 10 por 10 a la menos 12. Mi sumatoria de fuerza en X. Ok. Entonces hacemos la división. Menos 43,4 entre menos 101,6. ¿Cuánto les da? Menos 43,4 entre menos 101,6. 0,4271. Ok. Y el 10 a la menos 12 entre 10 a la menos 12, aplicando la ley de los exponentes, te quedaría menos 12 menos menos 12. Es decir, nos da menos 12 más 12. ¿Cuánto da menos 12 más 12? Cero. Y 10 a la cero nos da uno. Entonces, este 10 a la menos 12 se convierte en uno y ya no interviene aquí en esta parte de aquí. Y ahora sí, ¿cuánto les da? Sacamos tangente inversa. Tangente inversa de 0,4271. ¿Cuánto les da de respuesta? Y ese va a ser mi ángulo de la resultante. 23,1 grados. ¿Ok? Con eso ya sacaste la fuerza resultante y el ángulo de la resultante. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda aquí? ¿Ninguna? Ok. Y bueno, te piden hacer la segunda gráfica y ya vas a poner tu fuerza AC, tu fuerza AB, tu resultante queda aquí y el ángulo de la resultante y ya queda tu gráfica. Esto es lo que yo les comentaba la vez pasada. Si tú decides hacer tu gráfica en GeoGebra, sí es importante, ¿ok?, que tengas abierta la pestañita del módulo, ¿ok? Entonces aquí, por ejemplo, esta fotografía esta imagen que está mal, porque de hecho son negativas y van del otro lado, pero bueno, aquí observo que es del módulo 12, generación 63. Ah, bueno, entonces ya sé que esta gráfica la hizo el estudiante de este módulo, ¿no? Entonces tiene que corresponder y ya abres tu calculadora, porque pues aquí no hay manera de que le pongas nombre. O a veces también si abres tu sesión, cuando lo están más de este lado, sí hay personas que sí pueden ver se ve su nombre o se ve su número de cuenta, número de usuario, cuando lo trabajas con que tienes abierta tu sesión de prepa en línea, sí se logra ver, ¿no? Entonces lo importante es pues que se observe que tú lo estás realizando, porque el objetivo pues es que ustedes aprendan a trabajar esta parte. Entonces lo pueden hacer a mano, lo pueden hacer en GeoGebra, lo pueden hacer digital como ustedes gusten en este caso y le ponen, lo importante es ponerle el nombre, ¿ok? Para mostrar que ustedes lo hicieron. Ahora, ¿qué método se les hizo más sencillo? ¿Este de descomposición de vectores o el que vimos la sesión anterior de ley de seno y coseno? ¿Cuál sienten que está más sencillo? Nicolata, te revolviste más, ok. Entonces esta puede ser que esta sea más sencilla, ¿no? Nada más hay que fijarse, aquí nada más hay que fijarse bien cómo aplica la ley de los exponentes. ¿Ok? Y yo les recomiendo pues hacer su tablita para que sea más fácil, pero bueno, como ustedes lo quieran presentar. Entonces, nada más, el único detalle es recordar que las fuerzas van en valor absoluto,
Los ángulos no es 0 y 75, sino es 180 y 255, porque estos ángulos ya te van a dar los ángulos de la fuerza X y la fuerza en Y, los signos, para que te den correcto los valores de tu sumatoria de fuerza en X y sumatoria de fuerza en Y. Lo elevas al cuadrado, lo sumas, le sacas raíz y encuentras tu respuesta. ¿Ok? Entonces, cualquiera de los dos métodos que ustedes quieran utilizar está bien, nada más recuerden poner su procedimiento. ¿Ok? Recursos, pues ya les compartí recursos en el foro de novedades, también en el foro aprendiendo, ahí les puse algunos recursos que les van a servir para poder reforzar estos temas que estamos viendo. Recuerden nombrar su archivo como lo indica la actividad, revisar la rúbrica de evaluación, por favor, para que vean que están cumpliendo con todo lo que solicitan. Y en el caso de la actividad 4, sí es importante que suban, que incluyan la fotografía del foco o de la plancha o del aparato electrónico donde ustedes van a obtener el voltaje que les están pidiendo para poder hacer su actividad. Hay que utilizar las fórmulas que vienen en la actividad. Hay otras fórmulas que te sirven para poder encontrar la, la resistencia que te piden, pero como te están dando fórmulas específicas, hay que utilizar esas fórmulas. En el caso del calor, pues te piden hallar el calor, te da la fórmula, hay que sustituir tus valores y encontrar el calor. Para encontrarlo lo vas a encontrar de manera directa en Joule, nada más que en esa fórmula hay que tomar en cuenta que el tiempo tiene que estar en segundos para que tú sustituyas, ¿ok? El tiempo tiene que estar en segundos. A ver, eh, sí, la actividad 3, Jessica. En la actividad 3 sí, sí, como son picocoulombs, sí, tiene que salir en notación científica. Como son picocoulombs, te va a salir en notación científica. Y hay que incluir los signos, no se les olvida porque se les olvidan los signos de la fuerza. Recuerden que ya ahorita ya estamos manejando no solamente la magnitud de la fuerza, que cuando tú usas el valor absoluto solo nos importa cuánto mide la fuerza, ¿ok? Ahorita ya cuando no usamos el valor absoluto, no, el signo ya te dice la dirección, hacia dónde se está dirigiendo, si se mueve la fuerza o se queda en el mismo lugar. Entonces, sí es importante incluir los signos en tus respuestas de las fuerzas. Cuiden mucho cuando saquen sus dos fuerzas, porque si las dos fuerzas, alguna de las dos es incorrecta, cuando hagan todo su demás procedimiento ya no les va a dar la respuesta. Entonces verifiquen varias veces su operación, sus operaciones para ver cómo les da las fuerzas. Y las dos fuerzas sí te van a quedar en notación científica. Sí, sí quedan, porque son en picocoulombs. Entonces sí, sí, sí te quedan. Y por eso hicimos ¿no? Para que ustedes vean cómo se acuerdan pues cómo tenemos que hacer las operaciones, cómo elevamos al cuadrado, cómo sumamos para hacer las operaciones con notación científica. ¿No se tienen alguna otra duda más? Entonces, en un ratito les subo la sesión para que lo puedan revisar en caso de que necesiten apoyarse. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan, ya saben, me pueden mandar mensaje por el mensajero de plataforma. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Nos vemos la próxima semana. De todas maneras, estamos pendientes por el mensajero. Que tengan excelente fin de semana. Hasta luego. Muchas gracias.